esto es Dentro del Rap y hoy tenemos un invitado muy especial. Para mí es todo un honor tenerte, y una vez lo digo porque, pues como saben, yo soy estudiante de gestión cultural en la EAN y llegó la sorpresa de la pandemia y gracias a esto, tengo que decir que gracias a esto, es que pues pudiste ser como pues un profesor de estudios de mercado y formación de públicos, gran clase, o sea, me parece súper fundamental que hablemos de esto, pero primero te presento. Entonces, Vale. Raúl Algán, argentino, claramente, nació en la ciudad de Santa Fe, licenciado en gestión de medios y entretenimiento de la Universidad Argentina de la Empresa, ¿sí? Realizaste una maestría en Administración de Organizaciones Culturales y Creativas en la Universidad de Buenos Aires y has desarrollado otros estudios de posgrado en Gestión Cultural, Comunicación, Relaciones Culturales Internacionales. Actualmente estás haciendo un doctorado en Ciencias Sociales y eres docente de varias instituciones educativas, pues incluyendo claramente a la EAN, aquí en Colombia, y has trabajado en importantes festivales, pues y producciones escénicas allá en Argentina y como tal en el sur del continente. O sea, has hecho y deshecho por todo lado. Sí, por error, todo por error. Pero es un gran honor. Muchísimas gracias, sobre todo por haber aceptado esta invitación. Yo sé que van a salir cosas muy, muy interesantes de esta entrevista. Vale. Entonces, primera pregunta. ¿Por qué te gusta Kaleth Morales? ¿Por qué me gusta Kaleth Morales? Porque Kaleth Morales representa toda la cultura popular de un pueblo tan maravilloso como es Colombia, y a mí siempre desde chiquito la cultura popular me atrajo un montón. Yo siempre digo que me dedico actualmente a la producción escénica porque la abuela Marta, que es la mamá de mi papá, perdón, ella cuando yo era chico me llevaba a ver mucho teatro. Pero a la abuela Marta siempre le gustó y actualmente le gusta el teatro popular, ¿viste? La comedia ligera, el teatro musical. Y, y la abuela, como buena hija de verduleros que es, tiene la filosofía de la calle, tiene la universidad, la escuela de la vida que te da el haber vivido eh, sin la formación, ¿no? Formal, valga la redundancia, que a lo mejor algunas de nosotros tenemos con relación a ir a una universidad y demás. Y a mí me pasa que lo que tiene que ver con la cultura popular en términos de las comidas populares, de la música popular, de las teatralidades populares, a mí me encanta, porque me parece que es lo más honesto de un pueblo. Lo Claro. más honesto de un pueblo es su cultura popular. Básicamente porque, vos fíjate, Sol, si vos pensás las dinámicas culturales, sobre todo en Latinoamérica, las dinámicas culturales son más o menos las mismas. La burguesía quiere mantener el status quo, ¿no? Y la clase proletaria quiere cuestionarlo, quiere cambiarlo. ¿Qué hay más subversivo que una bandeja paisa? Claro. ¿Qué hay más subversivo que un te veo y me siento como aquel que está? Que es genial. Hacía falta Es eso. genial. Sí, me encanta. Y ahora descubrí a Pastor Díaz. Pastor López. Pastor López. Ah, me Maravilloso. encanta. Pero lo tienes que El, escuchar en diciembre. ¿Por qué en diciembre? Claro, porque es, o sea, uno piensa en diciembre, en fiestas de diciembre y piensa en Pastor López de una, es lo primero, es En todo un hilo serio. conductor. Hay una canción de Pastor López, que yo lo descubrí por eso, que él dice traicionera, Sí, 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 sí. ¿no? Bueno, yo conocí esa canción porque aparece en una película de Almodóvar, que Ujú. está Victoria Abril en Tacones Lejanos, está Victoria Abril en la cárcel y aparece un grupo de travestis bailando traicionera y Ok. hacen un pequeño cuadro musical, y es genial, es maravilloso. O sea, ese tipo de cosas, yo digo, vos me dirás, bueno, si yo veo una película de Woody Allen, también la disfruto, por supuesto, y Woody Allen no es Ujú. un exponente de cultura popular, pero a mí me pasa con ese tipo de cosas,
sobre todo cuando viajo, ¿no? Sí. Cuando tengo la suerte de viajar, mi último viaje fue a Colombia, que fue cuando conocí a la Universidad de AN, que me llevó Olga Vázquez de salayena.com a dictar unos talleres de producción de teatro y de gestión de audiencias y demás. Y yo siempre que voy a un lugar deseo ir al, como dice el tango, al hondo bajo fondo donde el barro se subleva, ir Ajá. a los lugares donde van la juventud a tomar cerveza, más que ir al teatro burgués o ir a Claro, ese aquí tipo de cosas. conoces realmente dónde es que estás. Claro, totalmente, porque ahí es donde vos decís, te pongo un ejemplo, la primera vez que fui a México, y la primera vez que fui a México me senté en el cordón de una vereda a comer una torta de jamón como el Chavo, ¿entendés? Claro. Porque Y no ¿quién entonces, puede volver? ¿qué Pero claro, ¿quién puede volverse de México sin comer una torta de jamón sentado en la vereda? Claro. No, es como Total, total. clásico. Y de hecho, vos sabés que y además me pasa algo también como consumidor de cultura que tiene que ver con eso, Ujú. que, y esto muchas veces yo también lo veo reflejado en mis producciones, ¿no? Porque si vos me decís, si vos me preguntás cómo me definiría yo hace 5 o 6 años atrás, te hubiera dicho, yo soy un productor de teatro que da clases, ¿no? Esa hubiera sido mi respuesta. Hoy, si vos me preguntás cómo me defino, yo te digo que yo soy un docente que produce teatro. Ok. Me considero más un profesor, un investigador cultural, que Ujú. un productor de teatro. Sin embargo, jamás dejaré de producir teatro. Yo siempre, el otro día una colega en una entrevista también me preguntaba, ¿te gusta producir teatro? ¿Qué sentís? Yo le digo, para mí producir teatro es como la cerveza y las harinas. Lo querés dejar todo el tiempo, pero no podés dejarlo. ¿Viste? Nadie puede dejar ni la cerveza ni las harinas. Es como una especie de placer morboso, ¿viste? Sí, Que sí, vos sí. tenés ahí. Y con el teatro me pasa esto. Y cuando fui a México, que comí mi torta de jamón, estaba Chespirito con Florinda Mesa haciendo una obra de teatro. Ay, qué lindo. Y por 11 y 12 se llamaba la obra de teatro. Ujú. La obra era una porquería, era malísima, pero vos no te vas de México sin ver a Chespirito. Ahora, Claro. bueno, ya no podemos verlo, pero en ese momento Pero teniendo sí. la oportunidad, no lo dudas. Absolutamente. Entonces, yo siento que esas cosas, los que consumimos cultura con relativa conciencia, los Ujú. que vivenciamos los servicios culturales, que regularmente son las artes visuales, las artes escénicas, como que se te quedan acá adentro, ¿viste? Y cuando vos además tenés la fortuna de ser productor de cultura o de ser gestor o gestora cultural, tenés Ujú. como una especie de doble requerimiento ético Sí. disfrutarlo vos como ciudadana cultural de tu país, de tu ciudad, y al mismo tiempo proveerle a tus conciudadanos ese tipo de experiencias. Por Claro. eso cuando vos me preguntás por Calet Morales, yo te digo, y sí, yo quiero salir a la calle a bailar Calet Morales y tomar aguardiente, Me pero encanta. porque me parece que es lo más honesto, esa es la palabra que yo te puedo decir. Para mí es lo más honesto. Mira que justo nombras algo que me gusta empezar por ahí a hilar todo, porque, y lo comentaba en otra entrevista, y es que uno no está en este mundo porque un día se despertó y dijo, voy a producir una obra, a ver qué. Mm, No, esto es como de una obra, no sé, como que cada cual tiene su historia y empieza desde muy chiquitos, en tu caso ujú, con, pues, con tu abuela, ¿no? Entonces quiero que sí. me cuentes un poquito de eso, de dónde nace entonces ya cambiándolo, este docente que produce artes escénicas. Cuál es tu Yo creo, historia? Yo creo que las grandes decisiones, las mejores decisiones que uno toma en la vida son las que toma por error o borracho. Son Sí. cosas que vos cuando bajás la guardia, viste que dicen que el alcohol es un lubricante social. De hecho, esto no es agua, esto es vodka. Yo estoy todo el día, estoy todo el día borracho. Este, yo creo que realmente la mejor decisión, las mejores decisiones que uno toma en la vida es cuando uno baja la guardia, Ujú. básicamente. Yo
como buen santafesino que soy, buen rufinense, yo soy de una ciudad muy chiquita, de 18.000 habitantes, que se llama Rufino, Ujú. que me gusta ponerlo como ejemplo, porque yo hasta mis 17 años viví ahí, y Rufino es una ciudad que como todo, es un pueblo, que como todo pueblo chico no se caracteriza por tener una oferta cultural variada, no se caracteriza por tener galerías de arte, ni tener museos, ni tener teatros. Con suerte, si cuando yo era adolescente había un cine, además yo fui adolescente en los 90, con lo cual era otra la dinámica cultural, al menos de este país. Con esto quiero decir que mi interés por la cultura apareció con mi adultez. Ok. Hasta los 18 años que yo viví en Rufino, está bien, yo iba a la escuela, tenía dibujo, tenía canto, tenía educación física, participaba de un elenco amateur de teatro de adolescentes, ¿no? Fue afortunadamente como un lugar de refugio, pero no, nunca fue consciente en ese momento. Siempre fue como un acercamiento lúdico, como imagino que hemos tenido todos, ¿no? Ujú. Pero cuando me vine a vivir acá a los 18 años, a Buenos Aires, empecé a estudiar mi primera carrera universitaria, en la licenciatura en Ciencia Política de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y me encontré con los teatros de la Avenida Corrientes, me encontré con los cines de la calle Lavalle, me encontré con los museos, me encontré con otras nacionalidades. Para mí, en Rufino, ver un colombiano o ver un mexicano en las telenovelas, porque a Ujú. Rufino, o sea, el turista que viene a Argentina no va a Rufino, evidentemente. Y ahí empecé después del deslumbramiento, ¿no? Después de la maravilla de encontrarte con un montón de nuevos estímulos, empecé a darme cuenta que había algo de ese universo que yo quería como conservar, que quería como atesorar. Había algo de eso con lo cual yo quería estar, así como estoy charlando con vos ahora, ¿no? Quería como estar en diálogo, dialéctica. Y ese algo fue el teatro, porque cuando nosotros hablamos en las clases y cuando nosotros hablamos en la profesión de cómo se hace el desarrollo de las audiencias, ¿no? Ujú. También se hacen por error. El espectador que deviene, la persona que deviene espectadora de teatro o de cine o lectora, porque alguien le dijo, che, fíjate esto, a ver qué te parece. Sí. Alguien, un Virgilio, tuviste, una guía, un tutor, alguien que te diga, va por acá la cosa. Yo tuve a la abuela Marta, que afortunadamente me dijo, nene, va por acá la cosa. Ella habrá tenido a su vez a alguien y ese alguien habrá tenido a su vez a alguien. Y en ese momento, cuando yo lo concienticé, yo dije, haga lo que haga, tengo que estar cerca de la producción cultural y sobre todo del hecho teatral en sí mismo, porque es algo que a mí me hace sentir autorrealizado como persona. Y ahí apareció la licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento, la licenciatura de la cual soy egresado, y ahí apareció un libro que para mí fue una apertura, que fue el laboratorio, el libro se llama Laboratorio de Producción Teatral, es el primer manual de producción escénica que hay acá en Argentina, que lo escribe Gustavo Arraya. Gustavo, junto con Marisa de León, que es una autora mexicana, son como los dos grandes referentes en términos de producción teatral en nuestro continente. Y ahí descubrí el universo de la producción y ya no me salí más de eso. Después, cuando fui avanzando con mi profesión y con mi carrera, yo, medio en paralelo, cuando terminé mi licenciatura, la universidad me toma como ayudante de cátedra y ahí empecé a descubrir la docencia y ahí empecé a descubrir la mirada del estudiante, ¿no? Del estudiante agradecido, del estudiante preocupado. Eh, Cuando vos estás hablando de algo, de algún tema, y empezás a ver cómo la mirada de ese o esa estudiante empieza a ser así, ¿no? Y empieza a decir, entonces esto se relaciona con esto y esto con esto otro. Y ahí me di cuenta que el ingreso a la autorrealización fue cultural, pero la permanencia en la autorrealización es educacional, ¿no? Porque como dice un economista argentino que falleció ya, Bulat, en una entrevista, él dijo, la mejor revolución que puede hacer un pobre es ponerse a estudiar.
¿no? La mejor revolución que podemos hacer nosotros, que no somos ni estancieros, ni dueños de bancos, ni dueños de capitales, Claro. es ponernos a estudiar. Y si vos no tenés acceso a la educación, tenés acceso a la cultura. Y si no tenés acceso a un profesor que te explique a Kant, que te explique a Hegel, tenés acceso al teatro, tenés acceso a la cultura popular. Por eso cuando me preguntabas en la primera pregunta que me hacías la cuestión de la cultura popular, por eso te respondía diciéndote, para mí es lo más honesto que hay. Porque qué más honesto, ¿no?, que para una persona iniciar la revolución desde la cultura, desde el arte. Pensá, por ejemplo, en las vanguardias históricas fueron eso. Está bien, vos me dirás, bueno, el surrealismo fue un grupo de estudiantes universitarios, hijos de papá y mamá, que forrados en plata, a lo Bretón, a lo Dalí, pero de alguna manera eso impactó en las segundas vanguardias de la década del 60 y ahí aparece la clase popular, Sí. el arte craft, el pop art. Entonces, ¿a quién le está hablando ese artista? Y le está hablando a la gente, como le habla el teatro, a la gente preocupada por cosas. Entonces, para cerrar un poco ya porque además yo hablo, ¿viste? Me pongo a hablar y no paro más. Respecto a la pregunta que me hacías, yo creo que, como dice Bullard, ¿no?, la mejor revolución que puede hacer un pueblo es ponerse a estudiar y cambiar el sistema. Pero yo creo que los que tenemos la fortuna de haber hecho de nuestra vocación, nuestra profesión, tenemos la responsabilidad ética de ayudar a otros a que les pase lo mismo. Pues vos fíjate, Sol, cuánta gente hay en la calle con cara de culo, que Ujú. no es feliz, que tiene una profesión de mierda, que a lo mejor son abogados y su mambo es patinar, o a lo Exacto. mejor son contadores y su mambo es pintar naturaleza muerta. Entonces, tenemos la obligación, los que nos podemos autorrealizar en nuestra profesión, de ayudar a esa gente a que realmente sea feliz en lo que hace. El año pasado, en algún momento en mi vida, yo siempre digo el otro día, pero en realidad fue hace como 15 años atrás, recuerdo, recuerdo cabalmente una entrevista que alguien le hacía a alguien en la radio. No, creo que era un programa de radio de esos de la mañana, ¿viste? De Ujú. gente que se pregunta cosas importantes a las 7 de la mañana mientras toma café. Sí, sí. Y el entrevistador, estaban un par ahí debatiendo y decían, vos tenés que ir mañana a hacerte una operación a corazón abierto, ¿no? Y vienen dos médicos, un médico serio con el maletín y el otro con el pelo así y una patineta, ¿no? O un monopatín. Y tatuajes acá y un piercing acá. ¿Vos cuál querés que te opere? Y uno decía, no, el señor serio porque me transmite tranquilidad. Y yo decía, no, a mí que me opere el de la patineta. Si el de la patineta es feliz, ¿qué Ujú. mejor médico que una persona que es feliz andando en patineta con el piercing y el pelo verde? Es ¿No? verdad, es verdad, es verdad. Uy, Y entonces a nosotros nos tiene que pasar eso solo. O sea, si esta profesión a nosotros nos hace felices, tenemos que ayudar a que, no digo que todo el mundo sea artista, porque tampoco se trata de que todo el mundo sea no, artista. no, no. Pero Se pues trata que de hagan que lo que sea, sean felices. pero claro, siempre y cuando no joda a un tercero, está Es fantástico verdad, que así sea. es verdad. Eso es importante. Esa letra Y sí, pequeña en la claro. frase es importante. Pero lo que pasa es que vos ahí de alguna manera tenés también el resultado de los procesos de la modernidad, de los procesos de la racionalización, ¿viste? Bien beberiana. O sea, ¿qué hace la escuela? La escuela te normaliza, ¿no? En la escuela vos aprendés, Estandariza la todo. escuela, claro, la escuela es la preparación que la sociedad nos hace a nosotros para entrar a la fábrica. Sí. Ahora vamos a jugar, ahora vamos a estudiar literatura, ahora vamos a estudiar matemática, ahora vamos a hacer gimnasia, ahora recreo. Ujú. Y fíjate, ¿ustedes le dicen recreo también a los Sí, breaks sí. entre clase y Recreo, clase? descanso, sí. Fíjate qué palabra tan maravillosa, el recreo. O sea, vos te recreás entre matemática y lengua, y vos deberías recrearte en Bien. matemática y en Claro. lengua, ¿no? Y terminan Es siendo como las que... clases de arte, de pintura, de música, como los hobbies, como el momento ahí donde se distraen. Cuando tiene que ser Claro. todo lo contrario. Por eso te digo, totalmente, por eso te digo que la escuela normaliza en vez de individualizar. Sí. Porque si vos vas a la escuela y vos sos muy buena en matemática y sos muy mala en lengua, tu mamá o tu papá, ¿qué hacen? Te ponen un profesor auxiliar en lengua.
Ujú. para ayudarte a mejorar. Debería ser al No, contrario. chicos, póngale un auxiliar en matemática Claro, y que le que ayude a huele. potenciar. Claro, y de lengua que se ocupe otro. Si vos me preguntas de física cuántica, si vos me preguntas de bujías y pistones, yo voy en el auto, tú, se paró el auto, no tengo nada puta idea de cómo se arregla el auto. ¿Entendés? Para eso, ¿qué hago? Llamo a un mecánico. ¿Y yo qué espero? Que al mecánico sepa de bujías y pistones. Claro, Que el mecánico esté todo el tiempo flasheando con el auto porque le copa el auto. es verdad. Mira que todo lo que dijiste, yo sé que es una pregunta que es difícil, pero la quiero hacer igual. Y es, Venga. tú decías esto, pues de la responsabilidad que tenemos, de que entonces empezabas a consumir cultura. Entonces, en realidad son dos preguntas. Una, ¿cuál es la diferencia entonces entre consumir cultura y consumir arte? Y la otra, diferencia entre Ujú. servicio y experiencia. Ok, ok. Bueno, esto es algo que está bueno que lo traigamos a la charla porque es algo como muy técnico de los gestores y gestoras culturales, sobre todo de Latinoamérica. Claro, y cuántas clases no duramos también hablando sobre esto y siempre salía algo que nos hacía dudar otra vez, como, uy, pero esto es un servicio o una experiencia. Y por eso creo que es Ah. importante que le toquemos. En principio, el debate sobre consumo o experiencia en cultura lo tenemos que entender en el marco de la evolución del siglo XX, en una campana de largada que hizo la Escuela de Frankfurt Ujú. entre 1920 y 1930. Para quien no sabe, la Escuela de Frankfurt fue un movimiento de intelectuales que se originó en Frankfurt con Horkheimer y Adorno a la Ujú. cabeza, pero secundados por Marcuse, por Benjamin, en una tercera generación por Habermas, y actualmente el que lleva adelante la Escuela de Frankfurt es Honneth, porque aunque Habermas tiene sus 90 y pico de años, ya está un poco retirado. Cuando Horkheimer y Adorno escriben la dialéctica del iluminismo, llaman la atención sobre el impacto social que tienen las industrias culturales. Ellos lo llaman industria cultural. Después aparece el término industrias culturales en plural. Lo que ellos llaman industria cultural es básicamente la tele, la radio y el cine. Ujú. Y ellos piensan que la tele, la radio y el cine lo que hace es estupidizar a la gente porque les da mensajes, los estimulan a través de mensajes que no son eh, críticos, cuestionadores, que no son revulsivos, o sea, que son mensajes que tienden a atontarnos. Ahí aparece la idea de que la cultura se consume. O mejor dicho, ahí por lo menos se empieza a institucionalizar la idea del consumo cultural, que de hecho hoy por hoy en muchas academias se toma indistintamente el consumo de la experiencia, como que consumo y experiencia es lo mismo. Pero en realidad, si vos te remontás a años anteriores, y si querés podemos hablar puntualmente del teatro, el teatro en el siglo V antes de Cristo aparece como una separación del rito. El origen, la génesis del teatro, vos tenés que remontarte a la península helénica, ¿no? Sí. Esparta, los 300 espartanos, Pericles, Platón, Aristóteles, en un proceso que consume un par de años, del siglo VII al siglo V, el teatro se empieza a secularizar. ¿Qué significa que se empieza a secularizar? Que el teatro deja de ser una expresión ritualística de una comunidad donde todos participan activamente en el hecho religioso Sí. y de repente alguien dice, che, a ver qué onda, voy a quedarme viendo. No voy a participar no voy a quedar viendo. Ese es el primer espectador. Teatro significa mirador. Viene de teatrum, que significa un lugar para mirar. Cuando esa persona se erige, se constituye en espectador, aparecen las artes escénicas. Ahora, ese espectador, para poder apreciar, para poder contemplar el hecho escénico, tiene que cohabitar en tiempo y espacio junto con el artista, para que mientras el artista interpreta, el espectador especta, mira, ¿no? Pero no es que mira tipo así pasivamente, sino que está participando activamente del hecho escénico. Está presente. Eso es un,
Exactamente, eso es una experiencia. ¿Por qué es una experiencia? Porque está presente y está interviniendo activamente en el suceso artístico que es la función de teatro. De eso nos En pusiste a tan- leer algo. Me gustaría como que, no sé si te acuerdas el autor. sí, de eso nosotros leímos El espectador emancipado de Rancière, Ese lo recomendamos. que se Importante lo que se lo recomendamos lean. muchísimo. Que lo recomendamos, lo tenemos por acá. Mira, es este, El espectador emancipado de Rancière. Es Exacto. son 4 conferencias que da él. El espectador emancipado tiene que ver con cómo el artista tiene que generar obras, no para embrutecer al Ujú. espectador, sino para emanciparlo. Entonces, para resumir lo que decíamos, si Sí, hablamos de consumo, básicamente estamos hablando del consumo cultural de productos culturales que están mediatizados por una pantalla. Quiero decir, si yo estoy viendo la película de Almodóvar, yo no la tengo a Victoria Abril o a Miguel Bosé actuando en vivo para mí. Yo tengo la imagen desangelada, ujú, ¿no? De esa persona, de algo que no está sucediendo ahora a o vivo, sino de algo que sucedió. ujú. Eso es un consumo porque esa imagen está serializada. Mientras yo la veo acá, vos la ves en tu casa, la abuela de Marta la ve en la suya, todos vemos la misma imagen en momentos y en lugares distintos. ¿Por qué es consumible eso? Porque esa imagen en tanto película o un CD de Queen, Ujú. ¿no? O un libro de Joyce, lo podés comprender en tanto susceptible de ser consumido porque es algo que está serializado, es decir, es algo que está repetido. A diferencia del consumo cultural, la experiencia cultural tiene que ver con algo que vos vivís en un momento único e irrepetible, como es único e irrepetible la misa de 12, la Eucaristía, ¿no? Ir a la Sí. sinagoga, rezar mirando a la mezquita, lo que vos quieras. Ujú. Ahí es donde, por ejemplo, las artes visuales, si vos querés contemplar las meninas de Velázquez, tenés que viajar al Prado, no te queda otra. Por más video, HD, pantalla, proyector, con lo que vos quieras, las meninas las viste ahí. Ujú. Lo mismo con la sopa Campbell, ¿no? Ahí lo que sucede es que tiene que haber una situación mágica de cohabitar en tiempo y espacio, ¿no? El lugar del hecho artístico. Entonces, eso separa un poco las aguas y dice, ok, bueno, el teatro no se puede serializar porque es un evento único y repetible. De la misma manera que un espectáculo de danza no se puede serializar, que no se puede serializar una banda de jazz, ¿no? O sea, quiero decir, suponete que vos decís, me encanta Queen. Bueno, vos no podés ver a Queen porque ya Freddy no está interpretando en vivo, por más que veas un holograma, Ujú. ¿entendés? El holograma es serializable, entonces ahí estamos hablando de consumo. Pero el hecho, el evento único y repetible es susceptible de ser entendido como servicio. Consumo va por un lado, servicio va por el otro, son compatibles, son complementarios, absolutamente. O sea, acá tenés una taza de un viaje a Disney. Bueno, evidentemente esto es un recuerdo de un viaje a Disney, pero no es el viaje a Disney en sí mismo. El viaje a Disney sucedió, hoy no está sucediendo. Ujú. Y lo digo porque muchas veces confundimos la experiencia del hecho escénico con la experiencia Starbucks, ¿no? O la experiencia McDonald's. Eso no es una Creo. experiencia. Ujú. Totalmente, no lo es. ¿Por qué? Porque hay una serialización de la experiencia entonces, y la experiencia no es serializable. Ahora, sí puede ser una experiencia ir a un bar específico de La Candelaria que hace café orgánico, ¿no? De Claro. un conjunto de monjas del monte que saca el grano con las manos mientras reza una Ave María, y eso sí, eso no lo encontrás en Suiza, no lo encontrás en No. Grecia, no lo encontrás en Tumbuctú. Lo encontrás solamente en ese monte de ese lugar y lo podés consumir solamente en la Candelaria.
Ajá. Ahí sí tenemos una experiencia porque es algo que si querés vivenciarlo tenés que ir ahí. Por eso cuando te dicen la experiencia Juan Valdés. Bueno, la experiencia Juan Valdés habrá sido en los 80, en los 90. Hoy compro yo Juan Valdés en el supermercado acá a la vuelta de mi casa, como compras vos yerba mate. Entonces ahí medio que se tergiversa un poco la cuestión. Claro, claro. Y entonces, para seguir el hilo conductor, ¿cuál es la importancia de la formación de públicos? Que era como, claro, esto es una pregunta inquietante, ¿no? Porque dicen, pues sí, pues ir a ver la obra, fin, todo muy bonito, pero entonces sí se está, o sea, lo que decía, necesita para dar esa experiencia, se necesita crear como todo una cuestión mágica casi, en donde no solamente es el actor que está en función de, sino que también el espectador que está en función de lo que estamos hablando ahorita, pero, y creo que esto es también un término muy de ahora, el formar públicos. ¿Por qué hay que Y formar sí, públicos? sí, la verdad es que los públicos entraron a la discusión hace no más de 10 años. Ujú. De 10 años para atrás, salvo algún antropólogo cultural, como puede ser un italiano que ahora no me acuerdo del nombre, que es De Marinis, creo que se llama, o Marins, algo así, Anne Uberfeld, que creo que es alemana, Lucina Jiménez, que es mexicana, salvo un par de sociólogos, antropólogos de esas características, el resto no se preguntó qué pasa con los públicos. Se Hay preguntan qué un pasa texto con el de actor, pero no con el público. históricamente sí, siempre se preguntaron más, tanto los investigadores como los hacedores de cultura, siempre se preguntaron más por la producción que por la recepción. En eso estamos de acuerdo. Hay un texto de Néstor García Canclini de 1979 que se llama La producción simbólica, que creo que es su tesis doctoral, pero no estoy seguro, que García Canclini en el 79 se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con los públicos? Pero es una pregunta que él enuncia y que, al menos de la lectura que yo vengo haciendo de él, no repite después. Con lo cual también, a lo mejor fue como una especie de luz, de oasis en el desierto, pero después se perdió. Yo creo que últimamente nos estamos preguntando por la recepción y nos estamos preguntando por los públicos, porque la globalización ya nos dio todas las novedades que nos tenía que dar. Y uno de los hijos que nos ha dejado la globalización son las migraciones y los procesos migratorios. Entonces nos encontramos de repente con Oriente Medio, nos encontramos con China, nos encontramos con la Rusia del Este. ¿Por qué? Porque podemos viajar, porque vos pensás, nuestros abuelos no viajaban como viajamos nosotros. Claro. 2 generaciones arriba nuestro no se viajaba como hoy, que a lo mejor en un año me paso 2 meses en Europa, 2 meses en el Caribe y 2 meses en Argentina. Antes no era así. Esos procesos migratorios, que son de alguna manera la liberalización de las fronteras, léase la globalización en términos humanísticos, si se quiere, pone de relieve la idea del prosumidor cultural, Ajá. ¿no? La idea de la persona que produce y consume cultura. Una idea muy linda que tiene Jorge Dubati, que refiere a la idea de cartografía teatral, ¿no? Jorge Dubati dice, hay teatro argentino en aquellos lugares donde hay hacedores de teatro argentino. Entonces, un argentino emigrado en España responde a una idea de cartografía teatral, porque el imaginario sociocultural de ese teatrista es argentino. Entonces, me parece que la globalización, las migraciones, la idea de prosumidor, las redes sociales, la democratización de ciertos aspectos, como por ejemplo la idea del cuarto poder en el periodismo, han virado el enfoque del hacer al recibir y de entender a esos públicos como hacedores del hecho artístico, pero también como ciudadanos culturales, ¿no? En los términos también, si se quiere, de Lucina Jiménez y de otros pensadores que piensan, o de Sabrina Cassini, que dicen, bueno, el ciudadano es un ciudadano cultural en tanto y en cuanto participa activamente de la vida cultural de la ciudad. Porque Ok. el ciudadano, ¿qué es la ciudadanía en sentido estricto? Que vos tenés un número de documento
que tenés derechos y obligaciones, entre ellos cada 4 años ir a votar. Bueno, en el caso de ustedes creo que no es obligatorio votar, en el caso nuestro sí es obligatorio. En sentido estricto, es eso. O sea, tenés derechos y tenés obligaciones. En sentido amplio, la ciudadanía tiene que ver con muchas más cosas. Tiene que ver con que participes de un club rotario, si hay un club rotario en tu ciudad, o de un club de leones, o de la masonería, ¿no? O que participes de la Cruz Roja, o que mañana hay una ONG, un centro cultural, que puedas tener participación, que tengas llegada a tus legisladores, que puedas ir y decirle, che, necesito una ley verde porque acá no se hace, en este país no se hace, ¿cómo se llama esto?, de ecología o lo que fuere. Entonces, que también tiene que ver con algo que me quedó pendiente de la pregunta anterior, en ese sentido la cultura aparece como un pilar del desarrollo, ¿no? O sea, el desarrollo de las ciudades siempre fue económico, social, político, legal. Yo diría también es cultural. Hay algo ahí en UNESCO, hay algo ahí bueno, UNESCO tiene una idea muy linda, la Carta Constitutiva de UNESCO retoma la Carta Constitutiva de la ONU y dice, siendo que la guerra nace en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde debe reinar la paz. ¿Y cuál es la mejor forma de llevar paz a la mente de los hombres? Haciendo que se conozcan, y de las mujeres, ¿no? Haciendo que se conozcan. ¿Es mejor o es peor un chino por ser diferente a nosotros? Pues no es mejor ni peor, es un chino, es distinto. ¿Es mejor o es peor un boliviano? Es distinto. Y en esa diferencia, la cultura nos da identidades culturales que son dialogadas. Ahí tenemos una gran diferencia entre el término cultura y el término arte. El arte en sí mismo, no nos vamos a poner acá, a hacer acá una historiografía del término arte, pero hoy entendemos el arte como una forma única que vos, Sol, yo, Santiago, Juan Pérez, lo que sea, tiene de hacer las cosas, ¿no? Entonces vos reconoces el arte, vos estás haciendo zapping y ves 2 o 3 fotogramas de 5 mujeres con colores estridentes en pleno Madrid tomando gazpacho y hablando a los gritos. Eso es Almodóvar. Esa es la estética de Almodóvar. Seguís haciendo zapping y te encontrás a un judío mayor de 70 años, ligeramente histérico, psicoanalizado en Manhattan con un jazz de fondo. Es Woody Allen, de acá a la China, ¿no? Entonces, eso es arte en el sentido de que es una forma única y repetible de hacer algo, de comunicar un mensaje. Eso no implica que Woody Allen sea peor que Rosario Tijeras, ¿no? Exacto. Es distinto, es exactamente distinto. Arte es una forma de hacer. Cultura es ese intangible. A mí me gusta, yo usaba mucho esta analogía para definir a la cultura hasta que un vegano me dijo, bueno, pero se puede hacer de una manera distinta. La madre. Yo siempre decía que la cultura es el huevo que mantiene ligada a la torta. Si vos no tuvieras huevo en la torta, tendrías agua por un lado, aceite por el otro, harina por el otro, naranja por el otro. El huevo lo que hace es ligar la torta. Y el vegano vino y me dijo, bueno, pero se puede ligar la torta de una manera distinta que no sea con huevo. Bueno, sí, ya sé que se puede ligar de una manera distinta. Es una analogía lo que estoy diciendo. Es una analogía. Entonces, claro, yo te diría, bueno, listo. La cultura es eso que hace que la torta se mantenga ligada. Es eso que hace que vos tengas una manera de hablar, que el otro, sea de Pasto, de Cali o de Cartagena o de Medellín, te entienda, porque comparte una idea, una cosmovisión. Vos digas, bueno, el cartaginés, el de Barranquilla, seguramente va a tener una cultura más cercana a un venezolano que alguien del sur, que a lo mejor tiene una cultura más cercana a un ecuatoriano. Y una persona que vive en una ciudad importante, como puede ser a lo mejor Medellín o como puede ser Bogotá, seguramente tiene una cultura, no quiero decir una cultura, porque el término cultura es muy brumoso, seguramente tiene una noción o una idea de cultura distinta del tipo que vive en Pereira o del tipo que vive en Santa Rosa de Cabal, ¿no? ¿Se llama? ¿Es la ciudad Santa Rosa de Cabal? La del eje cafetero, bueno, obviamente, son distintas.
Pero de alguna manera ahí está el tema. Y de alguna forma es una pregunta filosófica la que nos estamos haciendo, que como pregunta filosófica no tiene respuesta. ¿Por qué desarrollar públicos? Porque desarrollar públicos desarrolla ciudadanía. ¿Y por qué desarrollar ciudadanía? Y porque desarrollar ciudadanía es lo que mantiene estable la democracia. ¿Y por qué desarrollar la democracia? Porque si no entramos en tiranía. Bueno, y así podríamos estar todo el tiempo. Claro, ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué sé yo qué fue primero? Hay algo que menciona Rolex y que me llama mucho la atención, y es el cómo entonces desde el arte se ha desarrollado. Sí, como que se ha creado como cierta evolución, ¿no? Como ¿cómo se diría esto? Como en los países, en las naciones, no sé cómo decir esto, como una evolución también cultural, así como decías, de la económica, los diferentes pues, sentidos que tienen los países para esta evolución. En Colombia, pues tenemos, pues yo creo que te enteraste de todo lo que está pasando aquí en Colombia, y entonces aparecen cosas súper bonitas de, claro, está todas las manifestaciones dentro de la violencia, pero también están las manifestaciones dentro, pues no dentro, sino utilizando el arte como una herramienta, utilizando esto también que decías, un poco como de esta cultura popular, como una herramienta de decir, espérese, que es que aquí estamos. Y entonces no solamente se vuelve el arte una cuestión de, venga, la paso rico, voy a ir al teatro, me tomo un café, veo la obra, se acabó, vuelvo a la casa y de pronto la comento y ya, sino que realmente se vuelve una herramienta de poder muy grande. No sé tú cómo veas esto, como que me gustaría aprenderte, pues preguntarte tu punto de vista de esto, de la, me atrevería a decir una resignificación del arte en este momento, en pro de la construcción de país y la construcción de ciudadanía, de individuo incluso, y si en Argentina pasa algo parecido. Bueno, es que esto que traes como pregunta me parece que está buenísimo por lo siguiente. Cuando ustedes les metió Duque, ¿no? El presidente, ¿Sí? este recorte que perjudica muchísimo a la pequeña empresa y a la clase media, ahí vuelve a jugar inconscientemente entre nosotros la idea de alta cultura y cultura popular, que es una idea anacrónica. Es esta idea típica de la modernidad, que existe una alta cultura, que es la cultura burguesa, y que existe una cultura popular, que es la cultura orillera del bajo fondo, ¿no? Bien. La cultura burguesa baila vals y la cultura orillera baila champeta, ¿no? Para poner un ejemplo. Sí, sí. Cuando un gobierno toma una medida antipática de estas características, ahí es donde la cultura popular dice, che, no tenemos nada que perder, vamos a romper algo para que se den cuenta que no es por acá. En cambio, la alta cultura, la cultura burguesa, tiene todo que perder. Por eso son geniales las manifestaciones populares. Geniales en el sentido bueno y malo del término. Cuando hay una manifestación cultural, popular, social, siempre hay situaciones tensas. Nosotros tuvimos acá en Argentina en 2001 una crisis macro que nos desconectó del resto del mundo y que al día de hoy no logramos reconectarnos, pero que también implicó una reformulación popular muy grande porque el teatro comunitario, por ejemplo, que si bien es anterior, es a partir de 2001 donde empiezan a aparecer otros tipos de teatros comunitarios como Mate y Murga o cuestiones así. Cuando suceden este tipo de manifestaciones, el pueblo se da cuenta que no tiene nada que perder y todo por ganar. Y entonces ahí la burguesía se da cuenta que tiene todo por perder y nada por ganar. Y por eso después un tipo como Duque, que es quien tiene el poder máximo porque es presidente de una nación, tiene que dar marcha atrás porque ¿qué hay por encima de un presidente? El pueblo. Mal que le pese a los gobernantes. Cuando Calígula era emperador de Roma, le tiraban cadáveres cuando él volvía de la batalla y le gritaban memento mori. El memento mori es recordarle al emperador que es solamente por ahora, en cualquier momento se va a morir y va a venir alguien después de él. En cambio, el pueblo se va a mantener siempre impertérrito en su condición de pueblo. Claro.
Y eso el arte lo sabe, ¿entendés? Por eso cuando alguien te dice, no, yo me tomo mi Uber, voy a fila 4 al medio, después me voy a comer un sushi, tomo un champán y me vuelvo a mi casa a dormir, está experimentando, si querés usar la palabra, está vivenciando, está transitando, está consumiendo entretenimiento, no arte, ¿no? O mejor dicho, no quiero entrar a lo mejor en esa discusión porque la persona podría hacer eso para ir a Sí, ver a Baryshnikov, y lo que hace Baryshnikov evidentemente es una manifestación artística. Pero lo que quiero decir es que cuando nosotros nos preguntamos por las audiencias, nos preguntamos de qué forma sacamos a la audiencia, al público, a los públicos de ese lugar cómodo, porque ese lugar cómodo no es el lugar en el cual queremos a nuestros conciudadanos, no es el lugar en el cual queremos a nuestros públicos. Al menos no los queremos ahí los productores y productoras culturales que somos más o menos conscientes y más o menos nos preguntamos. Y es a lo que yo aspiro, es a las preguntas que yo aspiro que se hagan mis estudiantes. claro. Che, ¿cuál es la idea acá? ¿Vender más o hacer un proyecto sustentable que interpele a la comunidad, que interpele a los públicos? Y Ujú, bueno, evidentemente que interpela a los públicos. Vamos claro, por ahí, que haya una que real desarrolle la audiencia. construcción. O sea, ¿Cómo? que haya una real construcción. Yo siempre siento que sí existe una responsabilidad, y esto lo recalco cada vez que puedo, que sí existe una responsabilidad en el arte de generar conciencia, de decir, espérese, que hay algo más y no simplemente esto que dices, aunque no está mal, es decir, si una persona quiere ir a ver su función, pide su Uber, ve su función, va y se toma un champán, se come su sushi, vuelve a la casa, es decir, está bien, está completamente bien, Claro. pero creo que sí existe una responsabilidad desde los que estamos detrás de la escena, de decir, quiero ganarme un montón de plata, no sé, creando un Ujú. entretenimiento, no sé, es que o sea, mi sentido crítico dice un poco como un entretenimiento un poco banal, un poco plano, como te reíste, muy chistoso que la señora se haya caído, pero ¿y qué Claro, pasa realmente con lo que está pasando ni siquiera solamente en Colombia? Es decir, Colombia, claro, se sentan un montón de conflictos, pero en el mundo ujú. hay miles de problemas más. Incluso también, el otro día estaba hablando con mi hermano y de repente empezamos a hablar un montón de cosas. Él está estudiando una cuestión de como de resolución de conflicto, no sé qué, en Suecia, y me decía, ¿usted cree que lo que está pasando en Colombia, o sea, eso no es nada a comparación de otros países? Y es como, claro, me pongo a Claro, investigar y hay muchas cosas y entonces yo digo, me siento con aún más responsabilidad y de pronto un poco más de coraje dentro de mí, es decir, se tiene que hacer algo y se tiene que dar por lo menos visibilidad a muchas problemáticas, desde lo más chiquito, no sé, desde lo más íntimo, ni siquiera más chiquito, sino lo más íntimo, en un hogar el mm, problema, así como también a nivel global, por medio del arte, claro. y siento una responsabilidad grandísima ahí. Lo que pasa es que, Sol, fíjate que en esto que decís también subyace algo que hay que mencionar, y es que tampoco se trata de ser filosóficos del arte o de ser puristas del arte y decir, bueno, el arte, si no es transformación social, no es nada. Hay lugar para todo. O Claro, sea, hay claro, lugar claro. para todas las expresiones, desde las más vacías, de las más vacuas, a las más revulsivas. Vos tenés, por citar dos ejemplos puntuales, Ujú, Los Tres Chiflados y Chaplin. ok, Los dos hacen, las dos manifestaciones artísticas hacen humor o Benny Hill. Humor apoyado en el movimiento o Mr. Bean, ¿no? sí, Humor apoyado en el movimiento, en la gesticulación, pli, pli, pli. Ahora, vos ves una película de Chaplin o una película de Buster Keaton y hay una crítica social atrás que es preciosa y sí. te reís igual que con Los Tres Chiflados o con Mr. Bean, que no encierra ningún tipo de crítica a las manifestaciones de un momento determinado. Ahora, el tema está en cómo
podemos desarrollar el capital cultural de nuestros conciudadanos para que puedan disfrutar de las dos cosas y no para que se queden solamente disfrutando a Mr. Es Bean verdad. porque no entienden a Chaplin o no para que vean a Chaplin y se rían del gesto pero no puedan decodificar, no puedan leer todo lo que encierra atrás Chaplin. Es como si yo te dijera, no sé, Shakespeare, Romeo y Ujú. Julieta. La maravilla de Shakespeare es que es una cebolla que tiene múltiples capas de lectura. Algunos llegan al corazón, otros llegan hasta la mitad, otros se quedan en el amor imposible adolescente. Bueno, ahí es donde aparecen los Virgilios que decíamos hace un rato atrás, las personas que te guían por un camino y te dicen, bueno, fíjate que también existe todo esto y vos después elegís. Lo que Sí, pasa es que no cualquiera puede elegir. Para vos elegir, tenés que saber cuáles son las opciones. Y hay un montón de gente para la cual ciertas opciones están obturadas. Hay un montón de gente que por discriminación, por falta de capital cultural, por falta de interés, por falta de alguien que les ayude a entender, ujú. hay universos que les son vedados. Entonces el desafío es que tengamos todos el mismo acceso a la misma cantidad de universos y que después cada uno elija el que quiera. Sí, claro. Ahí también entraría un poco la formación de la gente antes de ser público. Y con eso me postulo para presidente. Yo votaría. Bien, ya tengo un voto. Vamos a cambiar un poco porque nos estamos metiendo un poco filosóficos. Entonces, Ujú. relajemos un poco la conversación y ¿hace cuántos años haces producción? Mira, la primera obra que yo produje fue Enmudecer la lluvia de Guillermo Forchino y nosotros estrenamos ese espectáculo un 8 de octubre Qué linda fecha. de 2010. Domingo 8 de octubre de 2010 a las 8 de la noche. Ok. Esa fue en primera producción. Esa fue la primera vez que yo monté una escenografía, la primera vez que yo di sala, corté tickets, liquidé una taquilla, con lo cual ya vamos para 11 años de profesión. Ok. Y entonces, después de 11 años, ¿cuál ha sido el Mm. reto más duro? Así que tú digas, esta producción me hizo envejecer Uf. 100 años. Todas. Ah, esa producción que fue la primera fue como, no fue un golpe de cocción, fue el golpe de cocción. Porque el asistente de dirección era una mala persona, entonces empezó a cerrarle la comunicación al director y yo no podía hablar con el director se comunicaba conmigo a través del asistente. No. Afortunadamente la sala y el dueño de la sala fueron encantadores y eso fue, y la actriz fue genial, fue Liliana Capuro, lo mejor que me pasó en la vida es Liliana Capuro. Después, viste que de alguna manera el tiempo hace resumen y uno cuando hace memoria tiende a favorecer lo bueno sobre lo malo. Entonces muchas Sí. veces a lo mejor malas experiencias en la memoria quedan como aprendizajes. Yo creo que esa fue muy traumática. Hubo otra obra que fue muy traumática, que fue La Pasionaria de Dolores Ibarruri, sobre Dolores Ibarruri, dirigida, que fue mi primer producción en Barcelona, la primera obra que yo produje en Barcelona, que fue muy traumática, muy, muy, muy traumática, porque la directora también era muy mala persona. Y después no sé si tuve así con muchas malas experiencias. Produje un musical que también fue traumático porque el director era un mediocre y fue como muy difícil hacerle entender ciertas cosas, pero yo ya estaba más curtido, ya tenía 8 o 9 años de trayectoria y yo ya sabía hasta dónde Ah, podía bueno. tirar de la soga. Pero esos dos que te menciono fueron los más picantes, sí. Y entonces, o sea, y justo lo acabamos de tener también una entrevista con una productora que es del Teatro Santander, aquí en Ah, Colombia, en Bucaramanga. Y hablábamos que uno como productor tiene que tener mil habilidades y saber un poquito de todo. Entonces, ujú. esto que decías, por ejemplo, del director, claro, uno tiene también que ser un conciliador y ser súper, aprender a manejarlos y demás, pero uno como productor sabe desde hacer un amarre, qué sé yo, algo
Así es, conectar un cable a, Sí, mejor dicho, ponte tú a las 11 de la noche el día anterior de la obra y pinta y monta la escenografía. Entonces, claro. creo que nosotros como productores empezamos a saber un poquito de todo, ¿no? Como a saber un poquito de esto, un poquito de esto. ¿Qué tan bueno y qué tan malo es esto? Qué buena pregunta. Es bueno porque de alguna forma te tiene que preparar para ser un jugador de toda la cancha, con lo cual Gran ejemplo de vos tenés que argentino. saber, claro, vos tenés que saber que un pernil no se puede agrandar ni achicar, tenés que ¿Mm? saber que una manguera sirve para conectar música o instrumentos. Tenés que saber que una sala teatral entre una función y otra tiene por lo menos una hora y media para que los focos de luz se enfríen y el técnico no se calcine si quiere redireccionar tachos. Cuestiones técnicas de esas características son importantes saberlas, como también es importante saber que en la sala X programar después de las 9 de la noche implica que no haya metro para llegar o lo que fuere. Claro. Yo creo que en ese sentido es positivo. Es negativo si uno, por saber un poquito de cada cosa, se cree que es un universo, ¿no? Como dicen, dicen que los periodistas son un océano de conocimiento con esto de profundidad, ¿no? Yo creo que no podemos ser un océano de conocimiento con esto de Claro. profundidad. Y ahí el desafío es hacer equipo. Yo, por ejemplo, no tengo perfil de productor artístico, yo tengo perfil de productor ejecutivo, de productor comercial, con lo cual siempre que hago asociaciones las hago con productores artísticos, personas a las cuales el artista le puede decir, necesito una tela que transmita pasión, humor, alegría y dolor, y la persona le diga algo así y el director le diga, perfecto, porque yo no te puedo conseguir una cosa así. Yo te puedo pelear el precio a lo mejor, pero eso no. Bien, bien, bien. Eso es importante Ah, saberlo. Y entonces, ah, para los que no, de pronto no conocen el medio, entonces, no solamente un productor y ya, y el productor hace todo, sino que hay diferentes tipos de productores. ¿Quieres exactamente. hablarnos un Ujú. poquito de eso, de los diferentes tipos de productores, como productor de campo, productor artístico, Sí, ejecutivo, de pronto y para... regularmente la producción regularmente se separa en producción comercial, producción artística y producción ejecutiva. Eso sería como lo más tradicional. Sí. Después podés encontrar diferentes subdivisiones, como puede ser productor de campo que decías vos, productor de gira, productor asociado, pero las áreas de la producción tienen que ver con quién se ocupa de los presupuestos y los acuerdos comerciales, que Ujú. este sería el productor comercial, o al menos quién tiene ese perfil, quién paga honorarios, quién pelea presupuestos, quién paga la publicidad, bla, bla, bla. Un productor de tipo artístico, que sería el que se ocupa de no de hacer la escenografía, sino Ujú. de seguir la escenografía, el vestuario, la iluminación, la comunicación gráfica, la publicidad, la construcción del público objetivo. Y después hay un productor de tipo ejecutivo, que es el que trabaja básicamente con el diagrama de Gantt, con la gestión del tiempo, el que se ocupa de los ensayos, el que se ocupa de coordinar todos los tiempos, el que se ocupa de establecer los hitos de control, a lo mejor de planificar los pagos. Bueno, eso lo hace más un productor ejecutivo. Y después, dependiendo el tipo de arte del cual estemos hablando, podés tener un productor técnico. El productor técnico aparece mucho en bandas, Sí. porque las bandas requieren una producción técnica que el teatro dramático por ahí no requiere. El productor de campo, en el caso también de festivales, donde necesitas productores, el productor, a veces le dicen stage manager, a veces le dicen productor de escenario, Ujú. un asistente de producción o una asistente de producción, eso es como muy importante. Y sumaría como último al productor de gira, ¿no? Al productor que se encarga de la internacionalización del espectáculo, que últimamente antes de la pandemia estaba apareciendo mucho. Habrá que ver ahora después de la pandemia qué pasa con esta agente cultural. Exacto. Y todo esto depende del presupuesto que tengas. Para el evento que quieres hacer, Absolutamente.
Ya si tienes mucho Ujú. presupuesto, pues ya sabes todos los tipos de productores, puedes llamarnos, ahí estamos. Totalmente, claro. Pero claro, si no hay mucho presupuesto, pues es un productor que hace de todo. Y ahí está muy bien Exacto. saber un poco de todo para poder pilotearla, como digo. Sí, pero no está bueno que un solo productor produzca el Muy pesado. espectáculo. Está Y se bueno escapan cosas. que sí, sí, y ahí es donde yo me vuelvo a resguardar en la definición que te daba hace un rato de que yo soy un docente que produce. Yo todas las producciones que tengo siempre tengo uno o dos asistentes y esa uno o dos asistentes siempre son estudiantes o ex estudiantes míos, Ujú, porque de alguna manera es el ingreso a la profesión que yo les puedo dar. claro, Si yo voy a estrenar un espectáculo en la sala A y tengo un asistente que es un estudiante de mi carrera o un estudiante mío de algún curso, de lo que sea, al dueño de esa sala yo voy y se lo presento. Y ese contacto ya deja de ser exclusivamente mío y pasa a ser también de mi estudiante. Entonces, eso a mí me gusta muchísimo hacerlo. Me gusta sentirme un poco padrino de ese tipo de vínculos. Yo creo que la actualidad en la profesión nos empuja forzosamente a tener alianzas, a tener colegas, a tener socios y a tener asistentes de cualquier característica. sí, claro, es completamente importante, básico. Es que hay muchas preguntas que yo siento que podría hacerte. De aquí podríamos alargarnos y alargar. Pero como para seguir un poquito por la línea, la gestión cultural como tal. O sea, ¿cuál sería la diferencia entonces entre hacer gestión cultural y hacer producción? Bueno, la gestión cultural es el campo disciplinar, es la disciplina. A mí me gusta decirle campo disciplinar porque es heterogéneo. Son como las ciencias sociales. Vos dentro de las ciencias sociales pones a la sociología, a la política, a la economía, al trabajo social, un montón de cosas. Dentro del campo disciplinar que podemos denominar gestión cultural, encontramos todas las producciones posibles. Producción de música, producción de cine, producción de radio, producción de tele. Es mi visión, ¿eh? Pueden discutir si quieren con esto. Eh, Sí, Claro. sí, totalmente, porque y después aparece algún purista que dice, no, porque la producción de cine, bueno, yo creo que es así, creo que dentro de la gran madre que es la gestión cultural, podemos encontrar desde una producción de arte hasta una Ujú. producción de una telenovela, me parece que abreva de lo mismo. Pero después hay que diferenciar el campo disciplinar que podemos denominar gestión cultural de la acción de gestionar y la acción de producir. Sí. Pues son dos cosas distintas. Una cosa es el campo disciplinar y otra cosa es la actividad. Ujú. En la actividad, casi siempre todo lo que tiene que ver con gestión se relaciona al sector público. Y todo lo que tiene que ver con producción se relaciona más al sector privado. Ujú. Eh, Creo que esa definición, como para empezar, estaría bien. Después habría que ver, la verdad que nunca me detuve así como con mucha precisión a ver la diferencia entre gestionar y producir. La gestión tiene que ver más con el proyecto y la producción tiene que ver más con esas acciones que vos haces que impactan directamente en el producto o servicio cultural que vos estás produciendo. Vos producís la escenografía, producís el vestuario y a lo mejor gestionás a los sponsors. Quizás por ahí se pueda trazar otro diferencial. Claro, no, y te lo pregunto es porque, pues, digamos que pues, te conoces un aspecto académico, ¿no? Entonces, digamos que en Colombia, a mi modo de ver, es algo muy nuevo esta cuestión de una academia que muestre como tal la gestión cultural y que por ahí también podamos salir productores. Em, Ujú. pero entonces, no sé cómo esté en ese sentido Argentina. De pronto sí existen, no sé, la carrera como tal de producción o no existe, o igual que, pues, que nos ha tocado a muchos, que es como, no sé, conozco muchos que estudiaron artes escénicas, que son maestros en artes escénicas, y, y Ujú. dijeron, prefiero estar detrás del escenario y no ahí al frente actuando, sino que me gusta más estar detrás, igual que músicos, igual que
artistas plásticos, es decir, siento que esto es una constante. Y justo me pasó que pues, me llamaron a un proyecto hace poquito y un actor me dijo, ¿cómo así? ¿Estás estudiando gestión cultural? Sí, yo sí, Claro. estoy estudiando eso. No, no puede ser buenísimo que ahora sí se estén enfocando en eso, porque sí hay como muchas falencias. No sé tú cómo veas esto tanto en Argentina como en Colombia, porque sé que también pues conoces de este lado. Mm. Es tal cual como vos decís. Acá en Argentina el concepto de gestión cultural tiene ya unos 15 o 20 años que anda dando vueltas, sobre todo en educación de posgrado. Las dinámicas siempre son así. Cuando el mercado necesita algo, la academia genera posgrados. Cuando eso que necesita el mercado ya tiene un caudal de posgrados, aparece la titulación de grado. Ujú. Siempre suele ser así. Entonces, en Argentina se hablaba mucho de administración cultural en los 90, Okay. en Brasil se habla mucho de producción cultural, y nosotros acá hablamos de gestión cultural ya desde hace unos 15 o 20 años. Mi carrera, por ejemplo, es de 2008, la Universidad de Palermo tiene la Tecnicatura en Producción de Espectáculos desde 2007, 2008 también, la Universidad de 3 de Febrero tiene la licenciatura en Gestión Cultural desde hace unos 8 o 9 años. Entonces, en Argentina ya es una disciplina que tiene por lo menos 15 o 20 años. Pero ustedes tuvieron el convenio Andrés Bello, tuvieron muchas cosas de gestión cultural a nivel exterior, a nivel teatral, por ejemplo, Fanny Nicky, ahí en el Teatro de la Castellana, propulsó un montón de teatralidades a través del Festival Internacional de Teatro, que está como también súper instaurado. Lo tienen Octavio Alveráez, que es el padre del Festival Internacional de Teatro de Medellín, Sí. muy interesante también. La Universidad de Manizales creo que tiene la licenciatura de Gestión Cultural desde hace un tiempo también. A lo mejor vienen un poco tipo la relación hermano mayor, hermano menor, pero en la familia latinoamericana la gestión cultural más o menos aparece en todos lados desde hace unos 15 o 20 años en adelante. Sí, claro. Y empieza algo también que me parece bonito es que se han ido creando redes, ¿no? No están muy fuertes, creo que hay que reforzarlas muchísimo, pero se están creando redes en Latinoamérica, de verdad, de venga, trabajamos en pro de. Y eso es importante recalcar y seguirle trabajando a eso. Y es cuestión de buscarlas en realidad. Cuando uno dice que está solo, no, no está tan solo, sino que hay que saber buscar y ahí se encuentra. Claro. Algo obligado que quiero que nos cuentes. Tu libro, Mercado Teatral y Sí, Cadena de Valor. sí, señora. Cuéntanos de dónde nace, qué es, cómo se come. Bueno, ese libro fue una de las... Vos cuando escribís una tesis, como fue en mi caso la tesis de maestría, siempre las tesis terminan con un apartado sobre recomendaciones y futuras líneas de investigación. Una de las futuras líneas de investigación de mi tesis fue la modelización del mercado teatral y de la cadena de valor de la ciudad de Buenos Aires. Yo quise seguir por ese lado y escribí el libro tratando de hablar del mercado teatral y la cadena de valor, no de Buenos Aires, sino de Argentina, pero fue muy difícil, no pude lograr resolver esa dicotomía, así que quedó valor que con algunas salvedades y algunas excepciones se puede aplicar a toda Latinoamérica, pero que en específico habla de cómo se gestiona y se produce teatro, no digo teatro, sino teatro dramático Ujú. en Argentina. Es un libro que RGC, la editorial, editó afortunadamente, muy interesados ellos en la edición del libro, está circulando, con lo cual eso me pone muy contento. Y hace 2 semanas atrás salió la versión ebook del libro, o sea que ahora se puede comprar a través de Amazon, se puede comprar a través de Google Play. Sí, sí, eso me pone muy contento. Después, si querés, te paso el link para que lo compartas con tu Claro. comunidad. Y es algo que es un libro que yo escribí. Hoy por hoy vos no escribís un libro para ganar plata ni para hacerte No. conocido. Vos hoy por hoy escribís un libro para discutir, en el buen sentido del término. Es un libro que yo quise sacar para abrir el debate. Hace 15 días atrás lo presentamos
en Barcelona, virtualmente, porque yo estoy en Buenos Aires, y fue muy lindo el debate, porque cuando vos abstraes el modelo lo podés aplicar a cualquier lugar de Occidente. Entonces, que después cada uno que lo lee de diferentes lugares, me han escrito de Uruguay, de Chile, me han dicho, bueno, porque vos en tu libro decís esto, pero acá se hace de esta manera. Para mí está buenísimo, porque Implementando, para súper. eso, Claro, claro, para eso es el libro, por eso los invito a todos y a todas los que les interese el tema, que lo lean, que me escriban, que me claro, digan, los che, dejamos esto ahí que en escribiste es comentarios, una claro que boludez. sí. Totalmente. Esto que escribiste es una estupidez, no sé de dónde lo sacaste. También O válido. no, qué interesante esto, claro, tal cual, Listo, tal no cual. válido. Y ya para cerrar, esto a Sí. mí me gusta mucho esta pregunta y es, a la hora de producir, ¿cuál es tu sello? Que uno dice, Uf, producción de Raúl Alcán. Raúl Algán. Eh, buena pregunta. Durante mucho tiempo mi sello fue un teatro de corte político y social, siempre. Pero yo siempre fui espectador de musicales, a mí los musicales me gustan mucho. Y últimamente estoy tratando de producir musicales porque encuentro un placer gozoso muy lindo en los musicales. Tuve una experiencia también, no traumática, pero sí una experiencia de mucha pérdida de dinero por mandar unos espectáculos a Panamá, que era un proyecto precioso que tenía que ver con lo político, con lo social. Mi productora de Panamá en ese momento me decía, solamente a vos se te ocurre mandar o en monólogos sobre el empoderamiento femenino a la cuna del reggaetón. Nosotros le mandamos unos monólogos a los panameños que hablaban del empoderamiento de la mujer, esto es de 2016, hace 5 años atrás. Okay. El empoderamiento de la mujer y cómo la mujer es autónoma y qué sé yo, a la cuna del reggaetón. Y en ese momento perdí mucha plata y ahí fue donde me di cuenta que yo en realidad soy un docente que produce, porque dije, yo no soy empresario teatral ni voy a hacerlo jamás. Así que yo aspiro a que el espectador aspiro a que el espectador se vaya de la sala interpelado. El espectador no sabe quién es el productor, el espectador sabe quién es el artista. Sí. Entonces, mi sello no lo va a ver nunca el espectador, pero Ujú. yo creo que mi sello está en el artista que cuando terminamos un proyecto al año o a los 2 años me llama y me dice, tengo un proyecto para que me produzcas. Para Claro, mí ahí está mi sello, en el artista que recurre. Y eso para mí es clave. claro, porque ahí sabes que hiciste las cosas bien y por eso te están buscando de nuevo. Totalmente. Claro, claro. Exacto. Es lo que decía. Yo me podría quedar aquí haciéndote miles de preguntas, aparte de ahí como miles de dudas. Uno entra a tu Instagram y uno empieza a decir, bueno, ¿qué es un arts runner? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Esta obra, este proyecto en el que estás, aparte que todo el tiempo estás sacando contenido, entonces uno está como ahí al pendiente de, bueno, ¿y ahora qué? Como, venga a ver qué está sacando Raúl. Y ahí uno está buscando, entonces realmente súper, súper entretenido y podríamos durar aquí muchísimo, da incluso para otro capítulo, pero pues por ahora, para que no se nos aburren, muchísimas, muchísimas gracias, Raúl. No sé si tengas algo más que quieras complementar, algo más que quieras decirnos. No, te agradezco muchísimo el espacio. Para mí es un placer hablar de estos temas y espero que la próxima sea con un aguardiente Pero y una claro, bandeja paisa de por medio. Un claro, antioqueño, qué rico que es el antioqueño. total, aquí El la primer invitación en guayabo que Colombia. yo me agarré con el antioqueño, escúchame, el Ay, primer no. guayabo que yo me agarré con el antioqueño, años atrás, nos agarramos un guayabo tremendo con antioqueño y después fuimos al Tayrona, al Parque Tayrona. Fue No, la primera vez que fui a Colombia. Ya voy hace ya voy, cargo 3 o 4 viajes. Ese guayabo fue tan espantoso, que yo creo que nunca más volví al Parque Tayrona por ese guayabo. no, bueno, no, hay que volver, pero la invitación aquí a Colombia, pues perfectamente sigue. Igual que como te dije en clase, cuando vengas, por favor, avisa y ahí cualquier cosa estamos viendo, estamos haciendo alguna cosa porque realmente es un honor, realmente saber de ti, poderte entrevistar ahorita.
Y ya pues Ujú. muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Espero que hayan aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Realmente este hombre se aprendió un montón, como pueden darse cuenta. Ahí pueden darle pausa al video y decir, uy, ¿cuál fue el dato que dio? Se devuelven. Y realmente aquí nos acaba de dar toda una bibliografía supremamente extensa que pueden revisar. Increíble. El libro también se los dejamos el link abajito en los comentarios para que lo revisen. Es un gran libro. Y pues de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias. Recuerden que estas entrevistas son patrocinadas por Osasco, tienda virtual de instrumentos y equipos de audio profesional. Pueden entrar también a www.sascoa.com y nos vemos en un próximo capítulo.